Bienvenidos, seguimos con la serie Grandes Acontecimientos Proféticos que se vislumbran para este año 2025. Gracias a Dios damos por su palabra y hoy vamos a estar hablando del significado del 2025 dentro de la numerología bíblica, que vamos a explicarla ahorita un poquito más adelante. Pues es Dios, tenemos un Dios perfecto, un Dios que creó las matemáticas. Amén. Entonces, vamos a leer el Salmo. Hay un Salmo hermoso que es el Salmo 90, Salmo 90:10, que nos habla un poquito de lo que son los números y de lo importante que aprendamos a contar nuestros días, dice la palabra. Y dice así el Salmo 90:10. Dice: los días de nuestra edad son algunos 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, dice, y volamos. O sea, volamos de este mundo, ¿verdad? Tarde que temprano. Y luego hace una pregunta el salmista: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Voy a repetir esa última frase. Dice: enséñanos, le habla a Dios, al Señor, dice: enséñanos de tal manera a contar, de tal modo a contar nuestros días que traigamos sabiduría al corazón. Amén. Debemos aprender a contar nuestros días, a ser sabios, a vivir la vida correctamente, saber que no somos en este mundo, actualmente no somos eternos. Algunos dice, es un salmo profético que nos habla de la edad de los hombres, dice, anda entre 70, 80 años, ese es el promedio de vida de las personas, aunque este es un salmo profético porque nos habla de lo que dura una generación. Una generación dura entre 70 y 80 años. Y curiosamente, dice, bueno, y pronto pasa, la vida es muy rápida, ¿verdad? Somos como las flores del campo, que hoy crecemos y mañana ya nos marchitamos y ya nos fuimos, y ya ni quien se acuerde, ¿verdad? La vida va rápido, es muy rápida. Y aquí el Señor nos dice, enséñanos, dice, le pide el salmista al Señor que le enseñe a contar sus días para que traiga sabiduría. Y por eso debemos aprender a contar, a saber, a entender lo que son los números dentro de lo que es la Biblia, la numerología bíblica. ¿Qué es la numerología bíblica? Bueno, tiene que ver con el estudio precisamente de los números que aparecen en la Biblia. No podemos negar que la creación de Dios es perfecta, tenemos un Dios perfecto en todos los aspectos. Matemáticamente hablando, el universo funciona, la Tierra, el movimiento de la Tierra, de los astros, del Sol, de la Luna, de las estrellas, están bien ordenados. De lo contrario, el cosmos sería un caos. Por lo que los números tienen que ver mucho en ella y en la vida del hombre, pues aquí como leímos, ¿verdad? Pues nuestra vida anda entre los 70, 80 años, bueno, ya los que pasan de los 80 años, pues son afortunados, ¿verdad? Aunque vienen los achaques, ¿verdad? Ya de la ancianidad, del ansia, como dicen por ahí, pero pues de todas maneras, pues tenemos que aprender a contar aquella sabiduría, que aprendamos a tener sabiduría en cuanto a los números. Vamos a dar unos ejemplos. Por ejemplo, Dios creó el tiempo, y el tiempo, además de que creó la materia y el espacio, Dios creó el tiempo. Y el tiempo está dividido en segundos, en minutos, en horas, en días, en años, aún en milenios. Dios divide el tiempo en milenios. Dios realizó, por ejemplo, su creación en 6 días y el séptimo día reposó.
Si tomamos en cuenta la palabra que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día, bueno, pues el Dios hizo su creación del hombre en 6000 años, y el séptimo, o sea, el milenio, 1000 años, reposó Dios, ya cuando Cristo venga. El cuarto libro de la Biblia se llama el libro de los números. El libro del Apocalipsis nos invita, por ejemplo, que es el último libro de la Biblia, nos invita a entender el significado del 666, por ejemplo. En este libro del Apocalipsis es repetido el número 7 en todo el libro. Creo que está repetido 54 veces el número 7 en el Apocalipsis. Habla de las 7 iglesias, de las 7 copas de la ira de Dios, de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de los 7 años que dura el tiempo de la tribulación. Entonces, en general, los números en la Biblia, en ambos testamentos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, tienen significados muchas veces de tipo profético o espiritual profundo que debemos entender. Y hemos estado hablando pues de los grandes acontecimientos que estamos esperando sucedan o se vislumbran para este 2025. Hemos tomado como base la portada de la revista The Economist para analizar las diversas predicciones ahí descritas precisamente para el año 2025, ya que cada año los editores de esta revista en sus portadas anticipan los sucesos más importantes que ellos piensan o creen que ocurrirán durante el año que está iniciando. Ellos no es que sean ni adivinos ni profetas, sino que ellos predicen lo que ya tienen planeado conforme a su agenda que ellos tienen. Tampoco nosotros como cristianos estamos tratando de adivinar lo que venga o lo que vaya a venir este 2025, como las predicciones, ¿verdad?, que hacen cada año los adivinos, los astrólogos, los brujos, los magos, que dicen, este año se va a morir fulano, este año va a pasar esto, este año va a ser presidente fulanito, etcétera, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que bien hacemos en declarar lo que ya está escrito en la palabra de Dios, está profetizado en la Biblia. Esto es que seamos atalayas. ¿Qué significa ser atalaya? Significa, la palabra atalaya en hebreo significa el que vigila y avisa de los peligros latentes que se acercan. El pueblo de Israel tenía atalayas, que eran personas que se quedaban afuera en las torres, avisando por si venía el enemigo a atacarlos o había cualquier otro evento que generara algún peligro, no sé, algún incendio, qué sé yo, algo. Pero sobre todo estaban cuidando de la posible acechanza o ataque de los enemigos. Y nosotros, los atalayas, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, que nosotros avisamos de lo que está ya escrito y profetizado en la Biblia, ¿sí? Y que ya fue descrito y muchas veces profetizado ya con muchos años de anticipación. Está escrito en Ezequiel 33:6, vamos a leerlo. Fíjense lo que es la función de una atalaya. Dice, pero si el atalaya viere venir la espada, o sea, el enemigo, y no tocare la trompeta, pues que esa era la función de una atalaya, tenía que tocar la trompeta para avisar. Dice, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo a la espada hiriere de él a alguno, esto fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. O sea que si un atalaya se quedaba dormido y venía el enemigo y atacaba y había muertos, pues el culpable no era el enemigo, más bien era el atalaya que no estaba avisando de lo que venía al pueblo, en este caso al pueblo de Israel. Y en este tiempo Dios ha levantado atalayas. ¿Quiénes son los atalayas? Los que avisamos de lo que viene al futuro. Dios ha levantado, dice la Escritura, pastores, maestros, profetas, y dentro de ellos ha levantado a quienes avisan, están profetizando
o están avisando de las profecías que ya están escritas en la palabra de Dios. Escribió el apóstol Pedro que ya contamos con la palabra profética más segura, que es la Biblia. Ya está escrito. Todo lo que suceda al futuro ya está escrito. El pasado, en la Biblia está escrito el pasado, el presente y el futuro. ¿Sí? Es más, el libro del Apocalipsis así está dividido. En el momento en que Jesús se le aparece al apóstol Juan, le dice: escribe lo que ves, y escribe también lo que va a pasar después, lo que está pasando, lo que viste, lo que está pasando ahorita y lo que va a pasar después de eso, hablando de la iglesia y después de lo que venía posterior a que terminara el periodo de la iglesia. Entonces, en la Biblia está revelado desde hace más de 2000 años. ¿Sí? Por ejemplo, en el Apocalipsis dice: hacemos bien en estar atentos en lo que es la palabra profética más segura, en la profecía bíblica. Dice, es como una antorcha que nos alumbra en medio de la oscuridad. Cuando tú sabes, ¿verdad? Cuando tú vas en un camino oscuro y no puedes ver, pues ¿qué tienes que tener? Bueno, en este caso habla de una antorcha, ¿verdad? Que era lo que se utilizaba antes para poder ver. Hoy ya se utilizan lámparas o hay luz eléctrica, etcétera, que trae luz a la oscuridad. Bueno, pero en el tiempo que escribió Pedro esto, pues utilizaba la antorcha para ver. Dice, y escribe el apóstol Pedro, dice, en medio de la oscuridad hasta que el día sea aclarado. ¿Para qué utilizamos la profecía? Para que se nos sea aclarado lo que viene, lo que ha de venir. Entonces a Dios sí le agrada y es necesario. Y nosotros, los que tenemos en ese llamado de prevenir al pueblo lo que viene, prevenir al mundo lo que viene, lo que dice la Escritura, pues tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, pues Dios nos va a demandar el que no lo hayamos hecho, el que no hayamos avisado con tiempo lo que venía al mundo. Y entonces el año 2025 pues es un año muy profético, de acuerdo a lo que estamos viendo, a las señales que se están dando en el mundo. Y ha iniciado pues con muy acelerado este año. Imagínense, si el 2024 fue un año muy profético, imagínense cómo será este año 2025, cómo viene este 2025. Y ha comenzado con todo este año 2025. Muchas malas noticias, ¿verdad? Aviones que se caen, ataques, atropellamientos en muchos lugares, en Estados Unidos explotan los autos eléctricos, apariciones de ovnis, no nada más en Estados Unidos, en todo el mundo. La ciudad de Los Ángeles pues se quemó, se incendió terriblemente. Miles de hectáreas de casas incendiadas. Creo que todavía no pueden apagar el fuego, ya lleva más de una semana. Inició con persecución de la iglesia como nunca antes, ¿verdad? Pastores metidos en la cárcel, aún familias pastorales han sido muertas en diferentes países, en Colombia. Y entonces el 2025 ha comenzado a tambor batiente, como se dice, ¿verdad? Todo apunta a que este año 2025 será mucho más profético, ¿sí? Que se dio de lo que vimos el año anterior. Por eso estamos hablando, estamos previendo qué grandes acontecimientos pudieran suceder en este 2025. Hay muchas señales cósmicas, por ejemplo, ¿no? Creo que es el 21, el día 21 de este mes, se van a alinear 7 planetas allá en el cosmos. 7 planetas alineados, como que nos avisan, ¿verdad? Que todo se está alineando para cosas fuertes que vienen.
El día de mañana, entiendo, por el día que estamos hoy, pues que se hace, que toma el nuevo presidente de Estados Unidos, que trae muchas ideas, muchos cambios, y ya toma posesión mañana, y en el mundo, ¿verdad?, con todas las amenazas que ha generado este nuevo presidente de Estados Unidos, pues se han causado muchos cambios, ¿verdad?, en el mundo. Muchos están preparando para esos cambios que se vienen. También habrá, cósmicamente hablando, habrá una luna oscura el día siguiente al día de la toma de posesión de este presidente. Cabe mencionar que la luna tiene que ver con la Iglesia de Cristo, porque la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. Y tenemos al sol de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo, y la Iglesia tenemos que alumbrar la luz que nos refleja Cristo. Entonces somos como la luna, ¿verdad? También tiene que ver con el pueblo de Israel la luna, porque el pueblo de Israel se rige bajo un calendario lunar. Entonces también cuando aparecen las lunas rojas, pues hablan de que vienen juicios y problemas al pueblo de Israel. Entonces hay muchas señales que Dios nos está mandando en todos los aspectos, en el cosmos, en la tierra, en los cambios que se están librando en el mundo, de lo que está pasando, de cosas que nunca habían pasado y de repente están pasando muchas cosas, pero a la vez, ¿verdad? Porque muchos dirán, bueno, pues siempre ha habido terremotos o incendios o señales, todo, sí, pero no como ahorita lo estamos viendo, que se vienen, que se avecinan y que nos están manifestando aún en estas revistas, ¿verdad? En estas portadas nos están diciendo, bueno, pues en esta portada que está acomodada de alguna manera como si fuera un reloj manejando todos los meses del año, de lo que puede suceder en este año 2025. Entonces, ¿qué se vislumbra? Es como un reloj dividido en 12 meses o en 12 horas, como lo queramos ver, donde nos predicen los diversos acontecimientos que vendrán al mundo en este 2025. Ya vimos en las anteriores enseñanzas, pues que el planeta Saturno aparece en primer lugar en la parte superior, que ya hemos enseñado que nos están avisando que la manifestación del anticristo pudiera darse en este 2025, porque eso significa Saturno. Júpiter es el dios de los romanos, ¿verdad?, que toma el control y del gobierno de los dioses. Bueno, pues aquí lo están manifestando así. Cabe mencionar, hablando de asuntos cósmicos, por ejemplo, el planeta Saturno, a finales del año pasado se alineó con el planeta Venus y se presentó como si fuera la estrella de Jacob o la estrella de Belén que apareció cuando nació nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Que entendemos pues que este acontecimiento el anticristo lo pudiera aprovechar para iniciar su gobierno mundial en este 2025. Leímos ahí en el versículo del Salmo 90 que nos invita a que aprendamos a contar los días de nuestra vida, a entender así lo corta que es la vida en este mundo y aprender a vivir sabiamente nuestra vida, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque la gente vive fuera de la voluntad de Dios, no quiere conocer a Dios, no conoce a Dios, no conoce su palabra. Y por eso aquí enseñamos la palabra de Dios. Por eso debemos aprenderla y entenderla. Entonces, la numerología bíblica de la que estamos hablando tiene que ver con el estudio de los números que aparecen en la Biblia. Dios es un Dios que hizo una creación perfecta, aún matemáticamente hablando, como dijimos. De lo contrario, pues este cosmos sería un caos. Y pues ya dijimos, ¿verdad?, de todo lo que Dios creó, el tiempo, etcétera. Entonces, si tomamos nosotros la numerología bíblica,
para analizar este año 2025. De entrada, podemos ver que la suma de sus 4 dígitos nos da el número 9. ¿Y cuál es el significado del número 9 en la Biblia? Si sumamos 2 más 0 más 2 más 5 es 9. ¿Qué significa el 9 en la Biblia? Porque ahí lo encontramos. En la Biblia el número 9 tiene un significado que es muy profundo, que es simbólico y que se relaciona con la finalización de asuntos divinos, como vamos a ver ahorita, más adelante. Este número 9 aparece en diversas historias y contextos en la Biblia y se asocia en la palabra de Dios, ¿verdad? En primer lugar es el último de los dígitos, es el número 9, o sea, si contamos del 1 al antes del 10, por así decirlo, o sea, los que son números dígitos es el número final. Se relaciona con la finalización de asuntos divinos. Nos habla este número de que algo se va a consumar, de que algo se está terminando, que algo está concluyendo. Nos habla del final. Por ejemplo, el número 9, cuando nuestro Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, el número 9 es muy importante, ya que Jesús, dice la Escritura, que murió en la hora novena. En la cruz, cuando Él exclamó, consumado es. Y así concluyó su obra de redención. Si sabemos que la palabra consumado viene del griego teletestai, que significa pagado es, terminado es, concluido es. Esa palabra consumado fue un grito de victoria de Jesús en la cruz, porque terminó, concluyó un plan de redención que ni el diablo ni Satanás entendía, porque el diablo pensaba que lo estaba destruyendo ahí en la cruz y que no se iba a cumplir el propósito de Dios de que Cristo reinara. El diablo pensó que ganaba y no. Cristo ganó nuestra salvación porque pagó una cuenta que teníamos pendiente ahí en la cruz. Y eso fue en la hora novena, al final. Es más, vamos a leerlo ahí en Mateo 27, 45. Fíjense, dice, y desde la hora sexta, cuando Cristo está en la cruz del Calvario, está crucificado ahí, está con vida todavía, dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, o sea, la tierra se llenó de tinieblas, se puso oscura. Aún hay manuscritos de ese tiempo donde hablan de que la tierra tuvo oscuridad durante varias horas. En este caso, desde la sexta hasta la novena. O sea, hubo un gran eclipse, pero a nivel del mundo entero. Y dice, y cerca de la hora novena, versículo 46, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al concluir la hora novena, dice que Jesús exclamó a gran voz y entregó su espíritu. Y dio ese gran grito, consumado es. ¿Y eso fue a qué horas? A la hora novena. O sea, ¿qué nos habla a la hora novena? De algo final, de que algo se está concluyendo, algo está terminando. Y el número 9 lo encontramos en muchos textos bíblicos, por ejemplo, los 9 frutos del Espíritu, que están escritos en Gálatas 5:22, también lo tenemos ahí en sus pantallas. Dice que son 9 frutos del Espíritu, dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Son 9. ¿Sí? También nos habla la Escritura que hay 9 dones del Espíritu Santo con el que Dios, Jesucristo, invistió a su iglesia para ser de bendición. Nosotros, o sea, los creyentes en Cristo somos reconocidos por los frutos del Espíritu. Jesús dijo, por los frutos los reconoceréis, no por lo que hagan
o lo que digan, sino por sus frutos. ¿Sí? Por lo tanto, el número 9, ¿a qué nos refiere? El número 9 nos refiere a que el hombre finalmente está completo bajo la gracia de Dios, bajo la gracia del poder de Dios, del Espíritu Santo. El hombre que camina bajo los 9 frutos del Espíritu de Dios, ¿verdad?, está caminando bajo la plenitud de Jesucristo. Es el fruto del Espíritu. O sea, cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene que provocar, si caminamos en el Espíritu, como dice Romanos 8, el Espíritu Santo crea en nosotros todo ese fruto. Y por nuestros frutos somos reconocidos como verdaderos cristianos. Entonces, si usted quiere ver a alguien no nos dejemos llevar por la finta de que yo soy cristiano. No, a ver, déjame ver tus frutos. Amor, gozo, paz, que tienen que ver con Dios en primer lugar. El amor, el gozo y la paz tienen que ver con tu relación con Dios. Paciencia, benignidad, bondad tiene que ver con tu relación con el prójimo. Y la fe, mansedumbre y dominio propio tiene que ver con la relación contigo mismo. O sea, tú tienes que ser un hombre de fe. El fruto del Espíritu es fe, es mansedumbre, que seas manso, no menso, ¿verdad? Como dice. Y tengas dominio propio. O sea, templanza, ese es el dominio propio. Una persona con dominio propio. ¿Sí? Una persona con dominio propio es aquella que está en medio del problema, de la necesidad, pero no pierde su dominio, está en medio del peligro, o sea, tiene dominio. En medio de los problemas está dominando las cosas, es el dominio propio. Y ese es el fruto. Entonces, esto nos habla de que hemos sido redimidos. Los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu nos hablan de que hemos sido redimidos por el Espíritu Santo, que estamos siendo preparados para ser vasos honorables para toda buena obra. Eso significa, o sea, estamos completos en Cristo, en el Espíritu, con el Espíritu Santo en nuestra vida. Estamos siendo perfeccionados con el fruto del Espíritu, ya sea que para que el momento de morir, ¿verdad?, pues vayamos con el Señor, ¿verdad?, vengan los ángeles y nos lleven con el Señor, o al momento de ser arrebatados al cielo. Si nos toca el arrebatamiento de la iglesia, bueno, pues ¿por quién viene la iglesia? Por los que estén llenos del Espíritu Santo, por las vírgenes sensatas, que estén dando frutos del Espíritu Santo. Eso significa. Eso tiene que ver con el número 9 también. Jesús dio 9 bienaventuranzas ahí en Mateo 5, 1 al 12, no lo vamos a leer por el tiempo, ¿verdad? Pero en esas 9 bienaventuranzas que Jesús dio al inicio de su ministerio, están escritas ahí en Mateo 5, 1, esas 9 bienaventuranzas comienzan con la necesidad primordial del hombre de buscar el reino de los cielos. Ahí comienzan esas bienaventurados, ¿verdad? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así comenzó Jesús la primer bienaventuranza. Y la última dijo Jesús, y terminan con el vituperio, con la persecución de la iglesia. Dice, y serán perseguidos, ¿verdad? Y la persecución de la iglesia de Cristo. Son 9. O sea, comienzan con buscar el reino de los cielos y terminan con una persona perseguida. ¿Pero qué quiere decir? Es la conclusión. La iglesia de Cristo ha sido perseguida desde que inició en Pentecostés, ¿verdad? Inmediatamente comenzó la persecución de la iglesia. Y así terminará la iglesia, perseguida como está siendo ahorita en este tiempo final. Persecución de la iglesia. Somos perseguidos, censurados. No les gusta que digamos la verdad de la palabra de Dios, por eso luego nos censuran en las redes. ¿Sí? Entonces el número 9 tiene que ver con eso, con la consumación, con el final, con la completitud también. Hay otra escritura, el descanso del 7º año. El descanso de la tierra que tenía el pueblo de Israel se daba al 7º año, pero la abundancia de Dios
que Dios proveía llegaba hasta el 9º año. Es más, vamos a leerlo, vamos a Levítico 25, 20 al 22, para que vean cómo la Biblia, los números nos hablan. Tienen profundidad, tienen sabiduría, como leímos, ven, en el Salmo 90, 10. Seamos sabios para vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, y si dijeren, Levítico 25, 20, dice, y si dijeren, ¿qué comeremos el 7º año? He aquí, no hemos de sembrar, porque Dios les dijo eso, no siembren, reposen, dejen reposar la tierra, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembrarán hasta el año 8, o sea, dejan de descansar la tierra el año 7, y comeréis el fruto añejo, o sea, lo que ya trae, lo que guardaste, hasta el año 9, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Fíjense cómo está toda la palabra de Dios está bien ordenada. En general, aquí podemos ver, aquí nos habla de cómo el número 9 es hasta que venga el fruto, o sea, se dejaba reposar la tierra, el pueblo de Israel, y es más, esto hasta los que siembran, los campesinos lo entienden, o sea, la tierra tienen que dejarla reposar 1 año, porque si no, ya no da. Y el Señor se los enseñó a su pueblo Israel, ¿no? Trabajen la tierra 6 años, el 7º la reposan. Pero como no van a trabajar, hay que preguntar, ¿y qué vamos a comer? No, pues el 6º año yo les voy a dar abundancia, para que vivan del 7º año de la abundancia. El 8º van a empezar a sembrar otra vez, pero van a seguir comiendo o sea, van a tener todavía guardado del añejo. Y el 9º año entonces otra vez viene el fruto. Y así es el fruto. En general, el 9 en la Biblia está asociado con finalizar, con trascender, con la preparación para un nuevo ciclo de vida. Está relacionado con la sabiduría, con la compasión y con la conexión con el Espíritu de Dios, con Dios mismo. Amén. Por ejemplo, los hebreos manejan lo que es la gematría bíblica. ¿Qué es la gematría bíblica? Bueno, pues es que ellos le dan un valor numérico a las letras del alfabeto hebreo, y con esta técnica que le dan un valor a cada letra del alfabeto, le dan una interpretación. ¿Sí? El número 9, bajo este sistema que manejan los hebreos, los judíos, al número 9, para ellos es un número que significa madurez. Madurez igual, o sea, madurar. Significa también humanidad, generosidad, y es el número de la verdad. El número 9, bajo este sistema, método, es el número de la verdad. O sea, podemos ir viendo todo lo que significa este número 9. Otros datos del número 9 interesantes para aprender. Estamos aprendiendo un poco de numerología bíblica. El número 9, al multiplicarlo, siempre se reproduce a sí mismo. 9 por 5, 45. Si sumamos 4 más 5, es 9. Si multiplicamos 9 por 8, 72. Si sumas 7 más 2, es 9. ¿Sí? El 2025, por ejemplo, es la suma de todos los dígitos simples del 1 al 9 elevados al cuadrado. Si elevamos al cuadrado del 1 al 9, nos va a dar igual a 2025. 2025 es en sí mismo un cuadrado. 45 por 45 igual 2025. El 2025 es un producto de dos números elevados al cuadrado, el 9 y el 5. 9 al cuadrado por 5 al cuadrado es igual a 2025. Es el primer cuadrado después de 1936.
O sea, si multiplicamos 44 por 44 nos da 2025. ¿Sí? Vamos entendiendo un poquito de cómo los números tienen mucho que ver y son perfectos. Por todo lo que les acabo de comentar de entrada, y hay muchos más ejemplos de lo que es el número 9, entonces el 2025 se vislumbra como un año que es un año único, es un año único, que nos habla de ¿qué? De consumación, de conclusión, de término, de perfección de un plan divino, así como cuando Jesús muere en la hora novena. Dios el Padre perfeccionó, amén, en la hora novena perfeccionó ese plan de redención para el hombre. Entonces, ¿será que en el año 2025 nos podemos preguntar, verdad? ¿Será que en este año se cumpla el tiempo de Dios y se cumplan muchas de las profecías bíblicas del tiempo final? Porque hay profecías que todavía no se han cumplido. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo. La primera venida de Cristo, cuando se profetizó desde el Antiguo Testamento, y más de 300 profecías se cumplieron cuando Cristo nació. Más de 300 profecías. Pero ahora estamos en un tiempo en que Cristo prometió desde hace 2000 años que Él iba a regresar y que habría señales antes de su regreso. ¿Sí? Y entonces, hoy todavía no se cumplen las profecías de la segunda venida de Cristo, pero por las señales podemos pensar de que ya están muy cerca. ¿Será que en el año 2025 se cumpla el inicio de la semana 70 de Daniel, que es el día de la angustia de Jacob, que son los 7 años de tribulación y gran tribulación que vienen, que aparecen en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento y en el libro del Apocalipsis? ¿Será? Porque está concluyendo, es un año concluyente, 2025. Y si comienza la semana 70 de Daniel, que es el gobierno del anticristo de 7 años que viene al mundo, pues entonces tiene que cumplir antes de ello el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? Porque la iglesia se tiene que ir antes que comience ese periodo de 7 años, porque así está escrito en Apocalipsis 4, 5 y 6, ahí está escrito que la iglesia tiene que partir. No se puede, la iglesia que esté lista, preparada, las vírgenes sensatas tienen que salir del mundo, porque la iglesia no está puesta para la ira de Dios. Tiene que salir, porque así fue prometido por Jesús. Me voy y les voy a preparar una morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Jesús les enseñó a sus apóstoles que Él iba a regresar por ellos. Y lo que Jesús promete, Él lo cumple. Entonces, ¿será en este año que se construya el tercer templo de Israel? Porque esa es otra profecía. Porque dentro de la profecía de las 70 semanas, o la semana 70, que es la semana final que falta, que quedó pendiente cuando Cristo muere en la cruz, que se cumplieron 69 semanas, quedó pendiente una semana de 7 años. Y en esa semana de 7 años, el pueblo de Israel tiene que tener un templo. Y el pueblo de Israel ya le urge construir su templo. Y es más, con la llegada de este nuevo presidente de Estados Unidos, lo más seguro es que les va a ayudar a construir ese templo. Un templo que se va a meter el anticristo dice que a la mitad de la semana se les va a meter ahí y va a pedir a ser adorado como Dios. Y bueno, ese es otro tema que tenemos que seguir aprendiendo para el pueblo de Israel, que al principio pues sí les va a gustar la idea de construir el tercer templo, pero es un engaño. Son 7 años, son 3 años y medio que va a vivir una falsa paz el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en ese templo que van a construir, pues se les va a meter el anticristo para ser adorado, y ahí se van a dar cuenta pues que la regaron, y ahí van a conocer y a entender que Jesucristo es el Mesías verdadero,
que vino hace 2000 años. Finalmente el pueblo de Israel aceptará a Jesucristo como su Mesías, como su Señor y como su Salvador, pero a la mitad de la semana 70. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿habrá finalización de asuntos divinos? Porque eso significa 2025, finalización de asuntos divinos. Hay dos alternativas. Miren, hay dos que quiero que entendamos. Si se dan en este año 2025 esa finalización de asuntos divinos, bueno, la primera es que pudiera ser que para el mundo que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, iniciara oficialmente lo que se le llama la semana 70 y que el mundo lo está llamando de diferentes maneras. El nuevo orden mundial, ¿verdad? La palabra lo llama la semana 70 de Daniel, son 7 años de tribulación, aparece el gobierno de la bestia, ¿sí? Del anticristo, que será el sistema de control mundial del final de los tiempos, que ya está siendo promovido, y del que nos previno la Biblia que sucedería en el tiempo final, como parte de los juicios de Dios que no aceptaron en el periodo de la gracia, que no aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque la iglesia tiene un periodo, o sea, tiene un inicio y tiene un fin. Todo tiene su tiempo, y nos habla el libro de la Eclesiastés, si queremos irnos también a ver los tiempos, la sabiduría, todo tiene su tiempo, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. O sea, todo tiene, en la vida tiene periodos de tiempo, a los cuales tenemos que aprender con sabiduría a entenderlos. Entonces, en este año pudiera ser que se llegue a ese término. Repito, para los que no han aceptado a Cristo, pues que comiencen esos 7 años de tribulación. Para la iglesia tibia, la iglesia de la Odisea, que es la séptima iglesia, que está descrita en el libro del Apocalipsis y que se va a quedar al tiempo de la tribulación, pues muchos se van a salvar en ese tiempo, pero ya no bajo el periodo de la gracia, sino se van a salvar bajo el periodo del sacrificio. Tendrán que entregar sus vidas para salvarse. El periodo de la gracia que comenzó hace 2000 años, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, tú aceptas a Cristo por fe, y aunque haya persecución y todo, y haya muchos mártires que hayan muerto por su fe en Cristo, bueno, pues estamos en el periodo de la gracia, y todos los que morimos, pues vamos con Cristo. O sea, no hay que hacer, la muerte no es un elemento que nos lleve al cielo, sino es la fe en Cristo, en el periodo de la gracia. Pero en el periodo de la tribulación, ya no nomás es la fe, vas a tener que entregar tu vida por Cristo, porque vas a ser perseguido. Te van a querer forzar a que te marques con el sello, la marca de la bestia. Y si te dejas marcar, pues tu nombre es borrado del libro de la vida. Entonces vas a tener que entregar tu vida. ¿Sí me explico? En esos 7 años, porque ya no es periodo de la gracia, ya se termina. ¿Cuándo se termina el periodo de la gracia? Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. Ahí termina. La iglesia comenzó en Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo hace 2000 años y termina con el arrebatamiento de la iglesia, que es previo a los 7 años del gobierno del anticristo en el mundo. ¿Sí me estoy dando a entender? Gloria a Dios. Entonces, si se cumple en este 2025, bueno, pues comenzará, ¿verdad?, ese tiempo final de engaño que dice la Escritura, donde el engaño será lo principal, se incrementará la maldad, vendrán los 21 juicios de Dios, habrá hambre, sed, enfermedades, guerras, dolor, sufrimiento, angustia, etcétera en el mundo. Y 2, el segundo punto es para la iglesia. Para la iglesia, dijimos, pudiera ser su conclusión.
la finalización del periodo de la iglesia en el mundo, que vuelvo a repetir, comenzó en Pentecostés hace 2000 años y se va a consumar con el arrebatamiento de la iglesia, con el sonido de la trompeta, cuando Cristo suene la trompeta. Dice, y se dará la resurrección, como parte de la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados. Ese arrebatamiento significa que Cristo descenderá solamente a las nubes por su iglesia, para llevarse a su iglesia, para arrebatarla, para llevarla a las bodas del Cordero, al bima de Cristo, al tercer cielo, al trono de su Padre. Y ahí aparece la iglesia. En Apocalipsis 5 aparece la iglesia adorando al Señor y el Señor le dice a Juan, ¿verdad? Uno de los 24 ancianos le dice, mira, te voy a enseñar quién puede desatar los sellos. Es Jesucristo, el Cordero inmolado. Y entonces empieza a desatar los sellos y comienza con el primer sello, con el que es el caballo blanco, y su jinete pues es el anticristo que sale venciendo y para vencer, y que tiene que ver con el gobierno del anticristo en el mundo. Entonces para la iglesia puede ser el arrebatamiento, y vamos a recordar dónde está escrito en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Esta revelación del arrebatamiento lo tuvo solamente el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, y lo enseñó a la iglesia, en este caso a los tesalonicenses. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea, ¿quién va a dar la voz de mando? Cristo. Con voz de arcángel, bueno, pues mandará a sus ángeles, arcángeles, ¿verdad? Con trompeta de Dios, ¿quién va a tocar la trompeta? Es Cristo, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, Pablo ya se estaba apuntando ahí, ¿verdad? Porque pensaba que iba a ser el arrebatamiento en su tiempo, pero no, tenían que pasar todavía 2000 años para que sucediera. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor, ¿en dónde? En el aire, no en la tierra, en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces habla de conclusión. Puede concluir en este 2025 la gracia, el periodo de la gracia. Puede concluir en este 2025 el periodo de la Iglesia de Cristo. Puede iniciarse en el mundo el nuevo orden mundial o el día de la angustia de Jacob, la semana 70 de Daniel, el día de los juicios de Jehová, el día de Jehová. ¿Sí? Todo puede suceder en este 2025. Pero lo importante de aquí es que aprendamos. Los números tienen mucho que ver con la Biblia, con la palabra de Dios, y fueron puestos ahí para enseñanza de nosotros. El número 9, ¿verdad? Nos habla de que nos encontramos ya en el tiempo final, en la recta final. Que grandes eventos profetizados pudieran ya cumplirse este 2025. Como los que acabamos de mencionar, que termine la gracia. Por eso dice la palabra, dice Isaías, el profeta Isaías escribió en el capítulo 55, está escrito, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. O sea, hay un tiempo, mientras pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque ese tiempo, mientras pueda ser hallado, se va a terminar. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga por su iglesia. Entonces, grandes eventos se pueden dar en este 2025. Tanto pueden terminar como comenzar. Para la iglesia terminamos nuestro periodo de predicar el Evangelio a toda criatura aquí en el mundo y vamos allá
al cielo con Cristo. Amén, a las bodas del Cordero. O sea, comienza una nueva etapa para la iglesia. Deja de ser la novia para convertirse en la esposa de Cristo, pero allá en el cielo, y regresar con Cristo cuando terminen los 7 años, ¿sí? Porque Cristo va a regresar visiblemente cuando terminen los 7 años. Entonces, vamos a concluir con un texto bíblico, nada más. Vamos a leer Lucas 21:36. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? La iglesia, ¿qué tiene que hacer en este tiempo final, por así decirlo? Si este 2025 se dieran estos grandes acontecimientos, ¿sí? De acuerdo a lo que estamos viendo, estudiando. Dice Lucas 21:36, y entiendo que sí tenemos, ¿verdad? Lucas 21:36 dice así, y con esto vamos a concluir. Dice, velad. Jesús, está hablando Jesús, está hablando del tiempo, de los tiempos finales previos a su venida, y Jesús nos dice, velen pues, orando en todo tiempo, que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Jesús se refirió a él mismo como el Hijo del Hombre. Se refiere, el Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento, el Testamento se refiere a Jesucristo, al Mesías. Se le llama el Hijo del Hombre. Y aquí Jesús, haciendo revelación de él mismo, dice, sean tenidos dignos. ¿Cómo? Orando, velando, estando al pendiente, siendo atalayas, o escuchando a las atalayas. Noé fue como una atalaya, avisó durante 120 años que venía un diluvio, construyó un arca enorme, casi del tamaño de un campo de fútbol, de ese tamaño, y la gente no quiso entrar. Y les puedo asegurar que Noé los invitó a entrar. Ese era el arca de salvación. Nuestra arca de salvación hoy se llama Jesucristo. Dice, seamos tenidos dignos de escapar. Aquí está hablando del arrebatamiento, de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie. O sea, que cuando venga Cristo, no nos, dice otra escritura, que no nos volteemos y nos vayamos avergonzados. No, que estemos en pie, dignos. ¿Cómo puede ser digno? Pues como dice ahí, velando, orando, buscando a Dios, mientras puede ser hallado, estando en pie, no caído, en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Pues gracias a Dios por su palabra. Espero que sigamos aprendiendo, seguiremos tomando este tema de la agenda del 2025, de lo que nos avisan puede suceder ahí en la portada. Seguiremos tomando el tema y hemos hablado de varios temas. Hoy hablamos de la numerología, pero pues hemos hablado de la inteligencia artificial, del planeta Saturno, de todas las imágenes que nos están mostrando en esta portada, ¿verdad? De lo que puede suceder en este 2025. Entonces vamos a dar gracias a Dios, vamos a darle a Dios la oportunidad, ¿verdad?, de que podamos nosotros acercarnos a Él. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Dios no quiere que nadie se pierda, ¿sí? Pero el hombre, pues pareciera ser que hace todo para perderse, teniendo la salvación. Cristo ya murió en la hora novena, hace 2000 años, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Entonces vamos a hacer una oración. Si nunca habías aceptado a Cristo, si te estás apartado de Cristo, conoces a Cristo, estás lejos de Él, lejos de su iglesia,
pues es un buen momento para ponernos a cuentas con el Señor. Ponte a cuentas, pongámonos a cuentas con el Señor, dice la palabra. Amén. La salvación ahorita en este momento es por gracia. Por fe somos salvos. Y esto es un regalo de Dios. La gracia es que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario gratuitamente. Amén. Y podemos recibirlo por fe y ser salvos. Oremos. Padre, gracias te damos que mandaste a tu Hijo hace 2000 años para salvarnos en aquella cruz del Calvario. Él murió en lugar nuestro, Él pagó por nuestra redención por medio de su sangre, por medio de entregar su cuerpo y su sangre, de entregar su vida. Murió sin pecado, pero murió como un pecador, Señor, porque así tú le pediste que viniera al mundo a morir por nosotros. Gracias te damos, Señor, porque Jesucristo, nuestro Señor, resucitó al tercer día, venció a la muerte, le quitó las llaves del infierno, de la muerte al diablo, y hoy lo podemos recibir como nuestro Señor y Salvador. Queremos recibirte, Jesús, como nuestro Señor y Salvador. Ven a nuestra vida, llénanos de ti, danos tu salvación, que es gratuita. Gracias, Jesús. Recibimos también por tu medio al Espíritu Santo. Cuando tu sangre nos limpia, tenemos la oportunidad de recibir al Espíritu Santo y de dar ese fruto que tú quieres que llevemos, esos 9 frutos del Espíritu Santo que estén en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, y gracias por esta palabra, y danos sabiduría, Señor, para entender los años de nuestra edad, Señor, 70, 80 años, Señor, pero que traigamos sabiduría para entender lo corta que es la vida y entender que separados de ti, sin ti no podemos hacer nada y estamos perdidos, pero con Cristo somos salvos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga y la paz de Cristo, y continuamos la próxima semana. Amén.